Bueno, aquí hay que, obviamente, lo que dijimos, convertir el de abajo a polar para poder hacer la división. Bien. Entonces, esta sería la respuesta. Y pasando esto al dominio del tiempo, pues nuevamente lo que se busca es que esto se exprese como I de t igual a Im coseno, donde esto de acá es Im y este angulito de acá es phi. Entonces, al reemplazar estos dos valores aquí en esta ecuación, nos da la corriente en el tiempo. ¿Pero qué pasó? Que el ejercicio de las derivadas que habíamos planteado se convirtió en algo algebraico. Miren. Ley de Kirchhoff se reemplazan por los fasores de resistor, corriente, inductor, fasor de inductor que es J omega L, corriente, y BS aplicando todo lo que conocemos de circuitos 1, que mire ley de Kirchhoff, que aquí que ley de Ohm. Luego aquí división de fasores, que eso se dejó como tarea para que ustedes investigaran las operaciones básicas con fasores. Y se hizo esa división y además una conversión acá y se obtiene la corriente fasorial. Y luego para pasar de la corriente fasorial al dominio del tiempo es muy sencillo. Recordar la ecuación del dominio del tiempo genérica de la corriente y se reemplaza el valor de acá, que sería la magnitud del fasor I, que sería Im, y todo esto que está acá sería phi. Y ya se obtiene la corriente en el dominio del tiempo, en este caso en amperios. ¿Sí? Y todo esto son fasores, ¿no? Todo esto son fasores, fasores de voltaje. Fasores de corriente y voltaje. Y aquí sería corriente. Corriente, todos son fasores. Al igual que aquí hay fasores de corriente y de voltaje. Listo. Entonces, hasta ahí tenemos ya un método definido, ¿sí? No tenemos que hacer derivadas, ni plantear posibles corrientes. Todo con las leyes de circuito, los teoremas y leyes que conocemos. Y súmele a eso conversión de polar a rectangular y operaciones suma, resta, multiplicación, división entre números complejos como son representación polar y rectangular. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplito, ¿sí? Este ejemplo que está acá. Aquí tienen las respuestas de estas corrientes. Esto les queda como parte del taller. Sería el punto 3 del taller. Punto 3 del taller. Listo. Ya miremos algunos ejemplos por acá que siguen. Ah, bueno, aquí qué es la impedancia, ya sabemos qué es la impedancia. La impedancia aquí vemos, miren, aquí están las tres impedancias que vimos. Esta de acá es la impedancia resistiva. Qué calor que me da. Esta de acá es la impedancia inductiva. Y esto de acá es la impedancia capacitiva. ¿Listo? ZR, ZL y ZC. Donde estas son nuestras impedancias. La impedancia capacitiva es 1 sobre J omega C, y la impedancia inductiva es J omega L, y la impedancia resistiva vale R igual que en el dominio del tiempo. ¿Listo? Aquí aplica lo mismo, combinaciones serie y paralelo, lo mismo, ¿sí? En serie, combinaciones en paralelo, aplica las mismas leyes. Tres impedancias en serie se suman, que tres impedancias en paralelo es el inverso de la impedancia total, es igual a 1 sobre la impedancia 1 más 1 sobre la impedancia 2 más 1 sobre la impedancia 3. Y así sucesivamente, de acuerdo al número de impedancias que dan en paralelo. ¿Sí?
Eso tenerlo en cuenta, igual que en circuitos 1. Saralina, no haga bulla con ese palo. Aquí alguien tiene el micrófono abierto. Por favor, lo cierra. Entonces, tendríamos acá el circuito de impedancias. Miren, determinar la impedancia equivalente. Entonces, ¿qué hacen acá? Deben hallar entre estos dos puntos, acá y acá, la impedancia que yo veo ahí, la Z equivalente, impedancia equivalente. ¿Cómo se halla? Bueno, aquí están que primero hay que convertir, no puedo llegar y tomar esto que en ohmios y en faradios y no, que el paralelo entonces 6 ohmios por 500 milifaradios me da 6 por 5, 3000 miliohmios faradios. No, eso no existe. Aquí lo dice muy claro. La impedancia equivalente, la impedancia. Impedancia. Impedancia, ¿qué hay que pasar? Hay que pasar todo esto a impedancias, todo esto a impedancias. La impedancia del capacitor lo hacen con la ecuación 1 sobre J omega C. La impedancia del resistor queda igual, vale 6. La impedancia del inductor vale J omega L. ¿Sí? La del capacitor otra vez J1 sobre J omega C, en este caso. La del resistor queda igual. Entonces, luego, ¿qué hacen? Paralelo a estas dos, que sería esta por esta sobre esta más esta. Luego les queda esta serie con esta en serie, con este paralelo en serie, entonces ejecutan la suma de todas las impedancias acá. Luego les va a quedar una sola impedancia, la van a hacer luego en paralelo con esta de 10 y ahí les da la Z equivalente. ¿Sí? Y así les va a ir dando. Miren, aquí ya está convertido a impedancias. Miren, aquí les da menos J04, aquí les da J10, ¿sí? Y aquí les dan la frecuencia por si les hace falta, porque la van a necesitar 5 radianes. O sea, la omega esta, la W vale 5, aquí vale 5, en todas vale 5. Van a ver que estas impedancias cambian. Si el W vale 5, esto tiene un valor. Si el W vale 10, esto cambia de valor. Todo el circuito va a cambiar de valor si la frecuencia aumenta. Es decir, que todas las impedancias se comportan diferentes para diferentes frecuencias. Entonces, por eso es que se llama convertir del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia va a dominar aquí. Si la frecuencia cambia, cambia todo el circuito. No es lo mismo hallar el equivalente de este circuito en fasores para 5 radianes que hallar el equivalente de este circuito para 10 radianes. Todo esto nos va a dar diferente, a excepción de las resistencias, que no dependen de la W. Pero estos tres señores van a cambiar para 10 radianes. Si le digo 20 radianes, también vuelve y cambian. Entonces, por eso se llama que estamos trabajando en el dominio de la frecuencia. Ese es el hecho de por qué pasa esto. Bien. Ahora, aquí está el ejemplo. Lo pueden revisar ustedes paso a paso cómo hacen la conversión. Series, paralelos. Bueno, ahí miren el paralelo. Las series se suman y así sucesivamente hasta que llegan a la impedancia equivalente en forma polar. Aquí la tienen. ¿Listo? Este sería el punto 4 del taller. Lo hacen. ¿Sí? Puntos 1 y 2, ya ustedes saben cuáles son. Este sería el punto 4. Para que lo hagan, ahí tienen las respuestas abajo. Todo el proceso, cómo llegan a la impedancia equivalente. Entre A y G, B y G y A y B. Listo, ahí les piden todas esas combinaciones. Entre esos puntos. Aquí tenemos un circuito. Ya miren, con fasores. Entonces, ¿qué se hace? Nos lo dan en el dominio del tiempo. Miren, nos dicen que la fuente vale 40 seno de 3000 T. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer con este? Primero que todo, debo convertir esta fuente que está en seno, la debo convertir a coseno. Eso ya nos da un desfase de menos 90. O sea, nos va a quedar 40 coseno de 3000 T menos 90. Luego, convertir ese 40 coseno de 3000 T menos 90 a fasor, nos queda 40 con ángulo menos 90.
Convertir la resistencia al dominio de la frecuencia nos da la misma resistencia, nos queda igual. Convertir esta resistencia nos queda igual. ¿Cómo se convierte este inductor o bobina? Que es 1/3 de Henry, nos quedaría la frecuencia angular o W es 3000. Entonces nos quedaría J 3000 por 1/3, o sea, nos da J por 3000 por 1/3, o sea, J por 3000 dividido entre nos da J1000, como está acá. Aquí, que el capacitor vale 1/6. Entonces nos va a quedar 1 sobre J omega L, 1 sobre J 3000, perdón, 1 sobre J omega C, 1 sobre J 3000 dividido en 6. ¿Eso qué nos da? 1 sobre J 3000 dividido en 6. 6 por 5, 30. O sea, nos da 1 sobre J 500. Y 1 sobre J 500, ¿sí? Nos quedaría esto que está acá. Revisarlo. Bien. ¿Y ahí qué pasa? Ahí viene el proceso, ahí se los van diciendo. Igual que en circuitos 1. Solo que aquí van a operar es con números complejos. ¿Sí? Entonces ahí primero dicen que, ¿qué es lo que piden? Determinar la corriente I, o sea, determinar esta corriente. ¿Qué solución propone el autor? Dice que hay que hallar la impedancia equivalente de este circuito. De serie, luego esta serie en paralelo con este, luego este en serie con esto, y luego tomo el voltaje fasorial y lo divido en la impedancia equivalente y me va a dar la I fasorial. ¿Sí? Eso es lo que hacen ahí. Entonces, miren, hallan la impedancia equivalente, llegan a esta impedancia, luego la I es igual al voltaje sobre la impedancia equivalente y reemplazan. 40 con menos 90 sobre la impedancia equivalente nos da la corriente que sería esta, en miliamperios. Luego pasar esto al dominio del tiempo, hay que volver a retomar la frecuencia de 3000, que es la de la fuente de voltaje. Se escribe la corriente como IM coseno de 3000T más phi. En este caso, phi es negativo, entonces por eso queda menos 126.9. El 16 pasa acá y las unidades quedan como las unidades de magnitud, que son miliamperios. Bien. Eso sería. Y aquí hay otro ejemplo ya con fuentes dependientes. También aplican aquí las fuentes dependientes. Nos dicen que obtener las expresiones en el dominio del tiempo de I1 e I2, de esta y esta. ¿Sí? Entonces proponen dos trayectorias, dos mallas, corrientes de malla. ¿Sí? Entonces, nuevamente ahí aplican. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos malla 1. Sería malla 1 sería menos 10 con ángulo 0, ¿sí? Que pasaría ya de una vez al otro lado como 10 con ángulo 0, más 3, así, más 3 ¿por qué? Por I1, fasores, ¿no? Estos son negrillas, son fasores, más J4 por I1 menos I2, aquí como está, análisis por corrientes de malla. Primera ecuación, se reorganiza esto, se factoriza el I1 y me queda 3 más J4 I1 menos J4 I2 igual a 10. Este 10 con ángulo 0 es lo mismo que 10. En malla 2 sería J4 por I2 menos I1, así como está acá, más menos J2 por I2, o sea, menos J2 por I2, más este voltaje, es una fuente de voltaje dependiente que vale 2I1, más 2I1, es este voltaje, igual a 0, porque aquí no hay más elementos. Se reorganiza esa información de esa segunda malla y nos va a quedar entonces factorizando I1 y 2, agrupándolas, nos quedaría esta ecuación de acá. Luego dos ecuaciones, una ecuación y otra ecuación, dos ecuaciones, dos incógnitas, se resuelve por álgebra, el álgebra que ustedes conocen, ¿sí? Ya sea por sustitución, igualación, Kramer, todas las técnicas de álgebra lineal que ustedes ya vieron las pueden aplicar acá. Solo que van a operar ahora con números complejos o fasores, en forma rectangular y en forma polar. ¿Listos? Entonces aquí llegan a estas dos corrientes resolviendo o despejando. Llegan de una vez acá a esto. Y tienen I1 y 2 en fasor.
o en el dominio de la frecuencia. Luego, ¿cómo lo pasan al dominio del tiempo? Toman el IM y phi. IM y phi. Entonces, para la primera corriente quedaría I de T1 y M coseno de omega T o 1000, en este caso, como lo tiene la fuente acá. La fuente tiene 10 a la 3T. Esa misma frecuencia la va a tener las corrientes del circuito. Entonces, tendríamos ahí, miren, 10 a la 3T más phi. ¿Cuál es este phi? 29,7. La segunda corriente, I2 de T. La amplitud vale 2,77. Coseno de lo mismo, misma frecuencia angular, más el desfase, que en este caso vale 56,3. De esa manera tendríamos entonces nuestras corrientes que nos estaban pidiendo en el dominio del tiempo. No hubo que hacer derivadas, no hubo que hacer nada, fue todo álgebra. Todo se vuelve algebraico acá. ¿Listo? Entonces, esa es como la ventaja de trabajar en el dominio de la frecuencia. Bien. Ahí tendríamos lo que corresponde a ejemplos de cómo operar con números complejos o en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Ya entonces vienen términos como la admitancia. La admitancia es el inverso de la impedancia. O sea, admitancia es igual a 1 sobre Z. Ya sabemos que hay Z inductiva, Z capacitiva y Z resistiva, como también pueden haber combinaciones de ellas. Cuando se obtiene una impedancia equivalente puede ser la suma de una resistencia más una impedancia inductiva o más una impedancia capacitiva. ¿Sí? Como así, como vemos acá este 14 más J8. Esto puede ser una resistencia de 14 ohmios y un inductor que al multiplicar la omega por L me da 8. Sí, y esto es una impedancia. No es ni resistiva ni inductiva, pues es una combinación de las dos. También son impedancias. Bien. ¿Hasta ahí todo claro, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, lo que les decía aquí de la admitancia se representa con la letra Y. Y en este caso, tiene su sombrerito, voltaje y corriente también lo tiene. ¿Sí? O sea, es lo contrario. Impedancia es B sobre I y admitancia es el inverso de la impedancia, o sea, I sobre B. ¿Listos? Admitancia es lo mismo que 1 sobre Z, así como estábamos diciendo. Unidades, ohmios a la menos 1 o Siemens, que es una S mayúscula. Eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora, la impedancia se compone de dos partes, la Z. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos lo siguiente. La parte real de la admitancia es la conductancia. Y la parte imaginaria de la admitancia es la susceptancia. Nombres, para que lo tengan en cuenta. En la impedancia, en este caso, tenemos como parte real la resistencia y como parte imaginaria la reactancia. ¿Listo? Para la impedancia. Bien, ahí ya. Aquí sigue lo de análisis por corrientes de malla y nodo, que ustedes ya lo saben, estos circuitos 1. Solo que ahora se hace en el dominio de la frecuencia. Entonces, recordando un poco, aquí con este ejemplo lo pueden ustedes revisar. Hay que hallar B en el tiempo aquí y B2 en el tiempo aquí en este nodo y este nodo de acá. Entonces, aquí ya lo tienen convertido al dominio de la frecuencia. No nos dicen qué frecuencia es, pero sí, o si no la dan de pronto más adelante, ya miraremos. Entonces, se nos piden estos dos voltajes, B1 y B2 en fasor. Pues ahí, primero se plantean corrientes. Aquí ya está la corriente que vale 1 amperio. Por acá hay que plantear una corriente, se le pone una flechita acá. ¿Sí? Se le pone su flechita a esa corriente. Aquí también. Listo, ahí estarían todas las corrientes. Esto podríamos llamarla I1
Y 2, esta podría llamarse. Y 3, esta podría llamarse. Y 4, esta podría llamarse. Y 5, y 6. Luego, este nodo de aquí arriba, se le plantea la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué sería eso? Sería la corriente de 1 con ángulo 0, ¿sí? Vamos que esto actualice. Listo, entonces tendríamos acá. Bien, entonces tendríamos este nodo. Corrientes, entrando al nodo, ¿cuáles son? Entra esta que vale 1 con ángulo 0. O sea, la ponen acá, vean. Las que entran, que serían estas, iguales a las que salen. Las que salen serían las otras. ¿Cuáles son las otras? Estas 4. Y 1. ¿Y 1 cuánto vale? Vale B1 sobre 5. Aquí está, ¿verdad? ¿Y 2 cuánto vale? Vale B1 menos este vale 0, pues B1 menos 0 sobre J10 negativo, que es esto que está acá. La siguiente sería la I3, sería B1, el voltaje en este nodo, menos el voltaje en este nodo sobre la impedancia. Entonces, ¿cuánto vale? Sería B1 menos B2 sobre menos J5. Aquí está, ¿verdad? La otra, corriente I4, sería B1 menos B2 sobre J10, como está acá. ¿Sí? Igual a las que entran. Esa sería la primera ecuación. ¿Sí? Segunda ecuación. La segunda ecuación saldría de acá. ¿Cuáles entran a este nodo de acá? Entran esta y esta. O sea, quedaría B1 menos B2 sobre menos J5 más B1 menos B2 sobre J10. Si pasamos página, debe estar eso. Que no quiero actualizar, pero ya. Vamos a ver qué pasa. Listo. Entonces aquí están, miren las dos. B1 menos B2 sobre menos J5 y B2 menos B1. Están como mal. Aquí está. Aquí hay un error en el libro. ¿Sí? Si vemos la página anterior, ¿sí? Según nuestro planteamiento sería, esta corriente hacia allá sería B1 menos B2 sobre J10, no B2 menos B1 sobre J10. ¿Listos? Ténganlo en cuenta ahí. El error tiene, el libro tiene sus errores a veces. Y las que salen serían ¿cuáles? Serían estas tres. Y 5 y 6. Y 5 es B2 sobre J5 y B2 sobre 10. Y 0,5 con ángulo de 90. Serían las que salen. Estas serían, si no están al otro lado, deben estar restando. ¿Sí? Aquí las plantean sumando, estas deberían estar restando acá. Esta menos y esta menos. ¿Sí? Ahí hay un error en el libro. Bueno, entonces esto cumple lo mismo de circuitos 1, solamente que aquí cuando ustedes ya van a asociar, tienen que, en este caso, hacer estas operaciones indicadas. B2 sobre menos J5 menos B1 sobre menos J5, o sea, quedaría más
B2 sobre J10 menos B1 sobre J10 y así separar todo. Una buena recomendación sería que ustedes multiplicaran toda la ecuación por un valor que eliminara estos racionales o estos denominadores. ¿Qué valor puede eliminar a todos estos? O sea, multiplicar toda la ecuación por algo. Lo primero hay que multiplicar por j, aquí y aquí, ¿sí? Si multiplicamos por j, se eliminan j sobre j, se cancela, j sobre j se cancela, j sobre j se cancela. Aquí va a quedar una j aquí arriba. No importa, aquí va a quedar también una j. ¿Qué valor cancelaría a este 5, a este 10, a este 5, a este 10? Si multiplico por 5, o más bien por 10, porque si multiplico por 5, aquí me queda 5 sobre 10, me sigue quedando un medio. Entonces, si multiplico por 10 todo, entonces quedaría J10 todo. J10 por esto me quedaría, o también podría ser menos J10. Entonces, menos J10 por todo, quedaría menos J10 sobre menos J5, me daría 2 aquí. Menos J10 sobre J10 me quedaría menos 1 acá. Menos J10 sobre J5 me quedaría menos 2 acá. J10 menos J10 sobre 10 me quedaría menos J acá. Y aquí quedaría menos J10 por esto. Y eliminaría todas estas partes de estos racionales. Estos fraccionales, perdón. Estos fraccionales se pasarían a ser todos enteros. Y efectúo las multiplicaciones de las J que me han quedado acá por cada uno de estos señores. Luego agrupo los B1, los B2 y armo la primera ecuación así como está acá. ¿Ven? Luego saco mi segunda ecuación, ¿tan? Y luego con estas dos ecuaciones puedo hacer sustitución, igualación, ¿sí? Puedo hacer Kramer, puedo hacer cualquier otro método que ustedes conocen. Y se resuelve el ejercicio. Ya eso es álgebra ahí nos dan la respuesta de B1 y B2. Luego esto en el dominio del tiempo, pues lo dejan indicado porque el ejercicio no nos está dando la frecuencia angular. En el enunciado no la dan. Entonces se deja indicada la frecuencia ahí como W. Y esta sería la respuesta en el dominio del tiempo. Y dejando indicada la frecuencia como W. Para B1 y B2. Sin necesidad de hacer ninguna derivada. Eso es por método de voltajes de nodo. Y aquí les plantean este otro ejercicio. Este sería el punto 5 del taller. El punto 5 del taller. Punto 5 del taller. Para que lo tengan en cuenta. Bien. Y ahí ya terminaríamos la unidad, muchachos. ¿Dudas, preguntas? ¿Cuándo entregamos el taller, Inge? A ver,